Apenas inicia el proceso electoral y el INE ya está bajo fuego de los partidos. Denuncias sobre falta de equidad, presiones sobre los consejeros, partidos que deciden no participar del Consejo General, un escenario en el cual las perspectivas para tener elecciones que no sean cuestionadas es cada día más lejano. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriart. Más allá de cuestionamientos que podrían ser atendibles, la participación de los partidos en el INE lo que muestra hoy es que no están dispuestos a acatar las reglas del juego y que si antes las presiones se daban por los resultados electorales, hoy se apuesta a cuestionar desde antes que comiencen las campañas. Buenas noches, yo soy Ezra Chabot. Pero además la multa que se le aplicó al Partido Verde de más de 67 millones de pesos por desacatar una orden del INE de retirar un anuncio demuestra que muchas de esas reglas del juego han quedado después de una reforma electoral que cambió casi todo a la interpretación de unos partidos y unos consejeros que quieren sacar provecho de esa indefinición. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez y esto es México Confidencial. Si algo ha provocado esta reforma electoral que fue tan amplia, tan costosa, que desarticuló y creó nuevas instituciones, es que los partidos que antes discutían los procesos electorales durante la elección y en las postelectorales, ahora están debatiendo hasta el previo. No comienzan todavía las campañas y el INE, el nuevo INE que no lleva ni un año en funciones, ya está cuestionado por buena parte de los partidos. Pablo, Ezra, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, Jorge, Ezra, a mí me parece un muy mal antecedente que el INE haya accedido a doblar la multa al Partido Verde, aunque se la merezca, pero que haya sido después de un acto de presión de 6, 7 partidos políticos de levantarse de la mesa. Es decir, los partidos que ya no tenían y no tienen derecho a voto en el INE, ahora de pronto tienen un papel protagónico y chantajean a la autoridad ciudadana para lograr sus objetivos, como es este caso la multa al Partido Verde, que se la merece por desacatar una orden del INE. Pero me parece que eso se consiguió a través de la presión de los partidos. Ahora, yo lo que creo ahí también es que ya traían una agenda muy propia desde que habían cuestionado una y otra vez esta unidad de fiscalización que estaba al mando de Alfredo Cristalinas. Tenían varias agendas estos partidos políticos ahí adentro y aprovecharon, por supuesto, el tema de esta comisión que tenía que no solamente evaluar el tema del Partido Verde, sino eventualmente sancionarlo para aventarse de lleno, írseles a la yugular a prácticamente el Consejo General del IFE, bajo el argumento, que quizás es lo más grave de todo, de que estaban apoyando al PRI y al Verde. Creo que esto tiene que ver, por un lado, con esta enorme contradicción donde los partidos políticos nombran finalmente a los consejeros y los remueven cuando se les pega la gana o los descalifican cuando la votación no está en función de ellos. Y también de esta, yo diría, pues falta de experiencia, llamémoslo así, de este consejo que pues supuso que sus tiempos iban a caminar independientemente de lo que los partidos hicieran. Y resultó que en un momento determinado se genera esta alianza de 7 partidos dispuestos simple y sencillamente a lo que decía Pablo, a chantajear y a doblarle la mano al Consejo General. Sí, pero entonces ahí la pregunta que uno se debe hacer es ¿para qué diablos hemos gastado tiempo, dinero, recursos en crear un INE que se crea además a propuesta de Acción Nacional con apoyo del PRD y que es descalificado cuando todavía ni siquiera comienzan las campañas? Y es descalificado porque hay huecos en la legislación de la nueva reforma tiene muchos errores, ya lo habíamos platicado aquí, y hay huecos y se sirven de esos huecos precisamente para descalificar el árbitro que acaban de elegir, cuando todavía no comienza el juego siquiera. Sí, a mí no me extraña que esa descalificación parta de Morena, del PT, del PRD, a fin de cuentas son organismos políticos de una vocación controladora de todos los instrumentos del Estado. Lo que me llamó la atención fue que el Partido Acción Nacional se levantara de la mesa para deslegitimar al instituto que ese partido había creado. Claro, mi sorpresa acabó cuando vi quién fue la persona que encabezó este movimiento contra el INE y que fue Javier Corral, que de panista pues
no tiene absolutamente nada más que el membrete. Los que encabezan esto son Javier Corral, Pablo Gómez, Horacio Duarte. Hombre, Bueno. llevan años en eso. Lo de Corral es inadmisible. Es inadmisible que el PAN lo mantenga en esa posición. Y lo mantiene en esa posición porque sabe que puede hacer barbaridades como esta Corral. Sí. Y después, luego, en otra negociación, lo recuperan. Y yo te añadiría otro elemento importante. Cuando hablas de hoyos ahí en la legislación, yo creo que el problema es que las reformas electorales que se han hecho, lo único que han generado es una sobreregulación. O sea, aquí todo tiene que estar controlado, que si el tema de los cineminutos, que si sí estaba o no estaba, que si tal o cual acusación porque él empezó la campaña antes y tú la empezaste después, que si obtuviste todo esto, que en este intento por evitar que el dinero supuestamente sea el que determine las elecciones, lo único que hace es generar un mercado paralelo de esto. O sea, a mí me queda muy claro que además, desde el momento en que en la ley no existe la inamovilidad de los consejeros, en la siguiente elección o en esta no les va a gustar, por cómo salió, como lo hizo en un error garrafal Calderón en la elección en el 2006, decirles, bueno, tumbamos a los que estaban ahí porque, ¿quién sabe por qué? Porque todo había sido, de acuerdo al propio tribunal, una elección limpia, te echaste para atrás, barriste a todo el Consejo del IFE, creaste otro nuevo que también fue descalificado, volviste a cambiarlo, lo vuelven a descalificar, saben muy bien que los tienen, pues ahora sí que tomados ya sabemos de dónde. ¿Por qué? Porque donde no les gusta, si no les gusta la elección, los puedo quitar, tan sencillo como eso, y no hay nada que hacerles. Pero también eso es una actitud, me parece, y tú lo decías antes, de la inexperiencia también de este Consejo. Yo creo que haber doblado la multa me parece un error. No se debatió el tema, lo que tú decías. A ver, ¿son legales o no los 100 minutos? Sí. La ley hay un hueco, no dice claramente. Pero cualquiera lo puede interpretar, el tribunal interpretó. El tribunal va a segunda vuelta al tribunal todavía el tema. Pero bueno, más allá de eso, los consejeros también es responsabilidad de ellos, se tienen que mantener mucho más firmes ante los partidos, porque si no los van a chantajear y hacer las cosas con mayor rapidez. Coincido plenamente. El mal sabor de boca que me queda de este episodio es que los consejeros del INE se hayan doblegado ante la presión de los partidos y le hayan puesto esta enorme multa al Partido Verde. ¿Se merece la doble multa? Sí, le dieron una instrucción, baja tus spots, no los bajaron, ahí te va la doble multa. Pero con esa cantidad no se atreverían a hacérselo a Morena. López Obrador lleva en campaña, en televisión, pero 2 sexenios completos. Todos los días, haya elección o no haya elección, el partido suyo, el partido Morena, pues no aparece un solo candidato, aparece él que ya dijo que va a ser candidato presidencial. El INE no se atrevería jamás a doblarle una multa a Morena, porque es de los partidos que chantajean. Ese es el mal sabor de boca que tengo. Y eso son actos adelantados de campaña. Absolutamente. Que están castigados, pero bueno, como tú dices, no lo van a hacer. Así es, y además volvemos otra vez al punto en donde si esta es la forma como la que se van a conducir de aquí en adelante, vamos a ver el resultado de la elección de junio y la descalificación, ya sea por parte de Morena, ya sea por aquellos que incluso están planteando la necesidad de que no haya elección. Yo creo que esto le debe servir al Consejo General del INE para 2 cosas. Uno, para pues medir bien qué es lo que hace y cómo lo hace. Y segundo, en el tema de la rapidez, la velocidad de algunos temas. Si el problema era la unidad de fiscalización y dejaste ahí pasar el tiempo hasta que pudiste remover al titular, pues ve que es un problema y atiéndelo. Si el problema es el segundo, el tema de que no hay una sanción contra alguien que ya fue juzgado y que tendría que haberlo bajado, pues muévete, pero suponer que puedes seguir navegando sin que ese tipo de cosas te afecten es un error garrafal y ya, ahora sí que ya tuvieron que pagar por esta inmadurez. Sí, pero también tienen que mandarle una señal a los partidos de que el Consejo General es el que manda en el INE. Los partidos, por decisión de los partidos, no tienen voto en el INE. Tienen solamente voz en su Consejo General y los consejeros no pueden dejar de operar, no pueden dejar de tomar decisiones, no pueden dejar de actuar como árbitros porque uno de los equipos decide irse al vestuario antes de que comience el juego. 7, que es lo peor del caso. Sí, pero en este caso, para efectos prácticos, son 7-3. Así es. No, eso así es como juegan. Desde 1993, los partidos no tienen derecho a voto en el IFE, ahora INE. ¿Por qué razón?
porque no debían tener el control del instituto, debía estar en manos de ciudadanos. Bueno, y ahora vuelven a asumir el control mediante el chantaje y mediante la extorsión a consejeros que se dejaron intimidar. Pero Pablo, lo lamento mucho. ¿Sabes dónde está la clave? En que ¿Dónde está está? bien, yo no tengo derecho de voto, pero tengo el voto suficiente, la fuerza, para quitarte. Si no me gusta lo que tú haces, hago otra ley, me voy otra vez al Congreso, como lo hicieron en No, pero 2006. no puedes actuar y los por miedo a que te desbaratas a quiten, todos, no los puedes armar quites. por miedo a Bueno, que pues te ese es quiten. parte del chantaje. Se supone que estos fueron nombrados por partidos políticos Sí. y que a partir de ello ellos son autónomos, independientes. No dudo de la calidad ni de la probidad de cada uno de ellos. Pero si tú tienes todo el tiempo atrás de ti este cuchillo que te dice, pues si yo y varios de nosotros no queremos, te sacamos, deshacemos el consejo y hacemos otro que esté mucho más acorde con nosotros. Y ese es lo más Pero grave de todo. bueno, eso yo coincido con que es grave y que ha sido grave que haya ocurrido en 2 ocasiones con 2 consejos que los así hayan quitado. Ahora, también los consejeros tienen instrumentos que no han utilizado porque ahí hay acuerdos políticos. Los consejeros de los 2, del IFE que desapareció y del segundo IFE que después se transformó en INE, podrían haber ido a la Suprema Corte. La Constitución dice que son inamovibles. Podrían haber debatido y podrían haber trabajado para quedarse ahí. Lo que sucede, creo yo, que salvo aquel primer Consejo General en el que encabezaba José Woldenberg, los otros consejos después no han tenido la fuerza política como para decir, me voy a enfrentar a los partidos. No digo un partido en particular, me voy a enfrentar a los partidos. Y ahora, mucho menos, porque hasta en la pre-campaña han doblado las manos. ¿Por qué esta andanada contra el Verde? Sí, violó, de acuerdo, habría violado una disposición reiteradamente, como lo han hecho prácticamente todos los partidos políticos. El problema está para Morena y para el PRD, porque en las encuestas el Verde ha subido de una manera exponencial. Está en 2 dígitos, cosa que Morena no ha alcanzado, y está a un paso el Verde de alcanzar al PRD. Por esa creo que es la razón de descalificarlo y hacer un linchamiento de un partido al que podemos criticarle todo, pero en este caso creo que está siendo objeto de un ataque despiadado porque está por encima de Morena y está pisando los talones al PRD. Sí, y además porque, perdón, sí, hablando de eso, porque se olvida que si las elecciones sí quedan así y por alguna razón el Verde queda arriba del PRD, todas las estructuras legislativas están armadas, las presidencias y demás de comisiones de la Cámara, para que funcione en torno a las 3 principales fuerzas políticas. Sí. Y quedarían PRD y Morena fuera de ese esquema. Y yo nada más quería añadir el tema de esta a veces mitificación que se hace del Consejo del IFE de Woldenberg, no porque haya sido malo, por el contrario, pero las presiones existieron contra ellos también por parte de los partidos y tuvieron la suerte de que Vicente Fox ganó la elección con un margen lo suficientemente amplio como para no ser cuestionados. Ahí, digamos que las estrellas se le alinearon. Hoy hay un interés de muchos partidos políticos de reventar al INE otra vez en la medida en que no cumpla Su con creador, propia el PAN. expectativa. Su Ahí creador, el PAN. Bueno, Javier Corral. Bueno, pues, Javier pero Corral, esa es la ¿por qué lo mantienen irresponsabilidad de ahí? los Como decía partidos. Jorge, ¿por qué lo mantienen ahí? Por Me parece irresponsabilidad de los partidos, punto. Unos irresponsables y un contrasentido. Pero bueno, hará mucho para hablar todavía el INE porque apenas Así empieza es, la campaña y ya los están descalificando. Gracias, Hernán. Gracias, Pablo. Gracias a todos ustedes.